Hola jóvenes, ¿cómo están? Buena tarde. Pues este video corresponde a la videoclase del día lunes 30 de marzo de 2020. ¿Sí? Es una clase breve, es una clase de repaso, de hecho, con respecto a un tema que yo considero que es importante, aunque en la gramática es importante, aunque no tiene una regla ortográfica como tal, pero creo que vale la pena mencionárselos como un tip para que ustedes lo tengan en cuenta a la hora de escribir, sobre todo en aquellas palabras en las que yo he notado, y seguramente ustedes también lo saben, suelen equivocarse con muchísima frecuencia, ¿sí? ¿Cuál es ese tema? Bueno, pues aquí lo tenemos a continuación en la pizarra. Dice, palabras que terminan en ción, palabras terminadas en ción, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, las palabras que terminan en ción, ya sea pueden terminar en ción con la letra C o pueden terminar en ción con la letra S, ¿sí? No hay una regla gramatical para diferenciar estas dos palabras, estas dos tipos de palabras, pero sí les voy a dar un tip que les puede funcionar mucho, aunque tampoco es una regla, ¿de acuerdo? ¿Cómo sería la mecánica de la siguiente estrategia? Bueno, por ejemplo, aquí tengo 5 palabras. Hay muchísimas más, pero aquí yo tengo 5 ejemplos de palabras que terminan en ción con S, ¿sí? Son la primera, decisión, la segunda es ilusión, la tercera es tensión, la cuarta, sumisión y por último, la quinta, confesión. ¿En qué consiste la estrategia? Bueno, cuando a ustedes les dicten una palabra o cuando estén escribiendo en algún trabajo alguna palabra que termine en ción, deténganse un momento a preguntar y deténganse un momento y pregúntense si existe alguna variante o alguna variable con respecto a esa palabra que ustedes puedan escribir de tal manera que esa variable les dé el indicio de si la palabra se escribe con S o se escribe con C. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, la palabra decisión. La palabra decisión, si yo intento escribir una variable, por ejemplo, decisión aquí es un sustantivo, es la decisión, ¿sí? O sea, es un objeto, es un sustantivo es toda aquella cosa que puede ser nombrada, ¿sí? Las dos más grandes categorías son sustantivos concretos y abstractos. Concretos son aquellos objetos que podemos ver, que podemos medir, que podemos todos visualizar prácticamente de la misma forma, tiene tamaño, color, etcétera, etcétera. El sustantivo abstracto, recuerden que es un sustantivo, es una cosa que no podemos ver, ¿sí? Que aunque conocemos en la cuestión del habla, no tiene un tamaño, no tiene una forma, no es real como tal, ¿sí? Por ejemplo, el miedo. El miedo es un sustantivo, pero el miedo no tiene un tamaño, no tiene un color, no tiene una forma propia, por lo cual no sabemos pues si entra dentro de los objetos animados. De hecho, no entra en los objetos animados, ¿de acuerdo? Entonces, la decisión es lo mismo, es un sustantivo abstracto. ¿Queda claro? Entonces, el sustantivo debe tener una variable. Por ejemplo, en este caso, podemos convertir ese sustantivo a un adjetivo, ¿sí? Un adjetivo de decisión podría ser, por ejemplo, decidido, ¿sí? O otro, que en este caso es el que nos va a dar la pauta, podría ser indeciso, ¿sí? Es un adjetivo que se le da a una persona que no sabe todavía qué decisión tomar. Es una persona indecisa, ¿sale? Y entonces, a la hora de escribir esa variable, nos vamos a dar cuenta de si la palabra debe escribirse con C o con S, ¿sí? En este caso podría ser, por ejemplo, dijimos el adjetivo indeciso, ¿claro? Ahí, obviamente, nos vamos a dar cuenta de que la palabra se escribe con S, ¿sí? Aquí está ya escrito correctamente, pero en el caso de que si ustedes apenas fueran a escribir la palabra decisión y no saben si se escribe con C o con S al final, hagan esa pausa y pregúntense cuál es una variable de esa palabra. No, pues el adjetivo indeciso, ¿sí? Y al escribir indeciso, se dan cuenta que indeciso no puede escribirse con C, ¿sí? Porque de otra manera diría indecico, ¿sí? Por tanto, decisión, si ustedes piensan que se escribe así, con C aquí, ¿sí? A la hora de escribir la variable también debería conservar esa misma C. Por tanto, quedaría indecico,
¿vale? Y entonces esto estaría mal, al igual que esto. La variable, en este caso, a la hora de escribir indeciso, debe conservar la S, ¿de acuerdo? Por lo tanto, decisión se escribe con S, ¿vale? Bueno, ese es uno de los ejemplos. Vámonos con otro ejemplo más, ¿sale? El segundo ejemplo es ilusión. La ilusión es otro sustantivo abstracto, ¿sí? La ilusión es algo que no sabemos qué forma tiene, qué color tiene, qué tamaño tiene, ¿sí? En dónde está, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, la ilusión, sustantivo, al tratar de transformarlo, ¿sí? Como una palabra que termina en ción, al tratar de transformarlo en otra variable, ¿sí? Por ejemplo, también otro adjetivo sería iluso, ¿sí? Pobre iluso, dicen muchos por ahí, ¿no? Iluso, al escribirlo, nos da el indicio de si la palabra se escribe con C o con S, ¿sí? La palabra ilusión. Aquí ya está escrito de forma correcta, pero si yo escribiera ilusión con C, ¿sí? Si lo escribiera de esa manera, la ilusión, a la hora de transformar esa palabra a un adjetivo, entonces yo tendría que escribirlo así: iluso, ilusión con C, iluso con C, y obviamente no se pronunciaría iluso. Aquí la pronunciación sería iluco. E iluco es una palabra que no existe, por tanto esto está mal, así que esto está mal. La variable correcta para escribir ilusión nos da justamente el indicio de que se escribe con S, puesto que la palabra iluso se escribe así. Por tanto, ilusión se escribe así. ¿Sí va quedando claro? Recuerden que ese tema ya lo habíamos revisado anteriormente, nada más que no está de más hacer ese repaso, porque yo sigo aún percibiendo algunas faltas de ortografía en algunos de los trabajos que ustedes me han estado entregando constantemente. Bueno, vámonos con el tercer ejemplo, la palabra tensión. ¿Sí? Otra variable de la palabra tensión, para saber si esta se escribe con S o con C, sería igual transformar la tensión como sustantivo a un adjetivo, ¿sí? Un calificativo. Tenso, estoy muy tenso, ¿sí? Recuerden que sustantivo responde a la pregunta ¿qué cosa es? ¿Sí? Y adjetivo responde a la pregunta ¿cómo es esa cosa? ¿Sí? Entonces, en este caso, la tensión, ¿sí? Al transformarlo a la variable de adjetivo o de calificativo, nos daría el indicio de si se escribe con C o con S, puesto que aquí diríamos que, por ejemplo, ese joven es muy tenso, ¿sí? O ese material, esa cuerda está muy tensa, ¿sí? Tensión. Al escribir la variable, nos va a dar el indicio de que tenso se debe escribir con S, ¿sí? Puesto que si yo lo escribiera con C, si yo escribiera tensión de esta forma y escribiera la variable tenso, quedaría así. Y tenco no es una palabra que exista, ¿sí? Por tanto, esto está mal, esto está mal. ¿Queda claro? La forma correcta de escribir tensión es con S, ¿de acuerdo? Puesto que en su variable la palabra debería leerse tenso, ¿sí? Lo mismo para sumisión y lo mismo para confesión, ¿sí? Confesado, ya estoy confesado, ¿sí? ¿Cómo está eso? Confesado, ¿sí? Confesión, confesado, ¿vale? Con S, S. Sumisión, sumiso, ¿vale? Ojo, abusados nuevamente. Les vuelvo a repetir algo. No es una regla gramatical, es solo un tip, un consejo que yo les doy para que ustedes puedan averiguar la manera correcta de escribir algunas palabras que terminan con S, en el caso de las que terminan así, con ción. Pero desafortunadamente no existe una regla gramatical que nos permita saber cuáles palabras terminan en ción, se escriben con C y cuáles se escriben con S. Ahí depende muchísimo de la lectura recreativa, ¿sí? Todo tipo de texto que ustedes lean les va a funcionar. Por eso es un buen hábito el hecho de desarrollar la lectura, ¿sí? Yo les recomiendo que lean de manera constante para que puedan visualizar la forma de escribir las palabras, porque aunque no lo crean, el hecho de ver constantemente las palabras escritas en los textos hace que ustedes vayan memorizando, tal vez de manera involuntaria, esas palabras. Por tanto, después, ustedes al darse cuenta que alguien escribe una palabra incorrecta, simplemente con solo mirarla, ustedes pueden percatarse o sentir que esa palabra no está bien escrita, ¿sí?
Entonces es cuestión nada más del hábito de la lectura. Por favor, desarrollen lectura en casa. Justamente ahorita que tienen un poquito más de tiempo para estar en casa, agarren un libro, ¿sí? No sé qué tipo de lectura les gusten, si les gustan los cuentos, las novelas, las fábulas, las leyendas, los mitos, etcétera, ¿sí? Y pónganse a leerlo, practiquen la lectura, eso les va a funcionar mucho, ¿sale? Y con este tip yo creo que les funcionará todavía más para las palabras que terminan en ción. Si tienen alguna duda, algún comentario, por favor, no duden en escribirme a través de la plataforma, que yo voy a estar revisando el día de hoy sus sugerencias y sus comentarios. El día de hoy no hay tarea, ¿de acuerdo? Yo nada más les pido que revisen los videos que hemos estado emitiendo constantemente, porque son importantes que los manejen, además de que son refuerzos que ustedes necesitan para desarrollar la escritura con números. Yo voy a dejar para que ustedes desarrollen las actividades el día de mañana varios trabajos, ¿sí? Para que tengan trabajos de repaso, ¿de acuerdo? Entonces, estén pendientes de la plataforma. Yo voy a seguir pasando su lista y seguimos en contacto. Cualquier cosa me encuentran a través de la plataforma, ¿sale? Cuídense mucho, por favor traten de salir lo menos que puedan de su casa, lávense constantemente las manos y disfruten mucho a su familia, aprovechenla ahorita que están todos en casa reunidos. Les mando un fuerte abrazo y mis mejores deseos hoy y siempre. Nos vemos.